Tras el análisis hecho por las autoridades gubernamentales sobre los resultados obtenidos en la encuesta CACEN 2023, han surgido una serie de miradas distintas respecto a la interpretación de los datos. Una de ellas es el especialista Carlos Villalobos, quien apuntó a la cantidad de chilenos y chilenas que viven hoy en la pobreza extrema de nuestro país. Lo primero, la encuesta CACEN es una encuesta nacional y lo que pretende es caracterizar socioeconómicamente a las familias chilenas. Y lo que se observa es una fuerte caída en los niveles de pobreza monetaria. Y si bien estos son significativos a nivel de lo que entendemos como pobreza, no lo son tanto a nivel de la pobreza extrema. La pobreza extrema está a nivel nacional fluctuando alrededor de los 400.000 habitantes que están en esa situación. Y más bien parece que la buena noticia es para el sector que es pobre no extremo, es decir, aquellas personas que pueden cubrir sus canastas de alimentos, pero no necesariamente el resto de los ítems básicos para vivir. Otro de los antecedentes a considerar es el periodo de tiempo en el cual fueron recogidos los datos y la inyección de recursos que llegaron desde el gobierno como apoyo a las familias. No obstante, hay que tener en consideración que estos datos fueron recogidos durante el 2022 y obviamente tienen incorporado todo el shock de ingresos que el gobierno y el Estado chileno han dado a las familias para mitigar los problemas derivados del COVID-19, y se han dado también en un contexto de inflación que hacen pensar que los datos son buenos, pero esconden también fuentes de ingresos no permanentes y que difícilmente el Estado pueda sostener en el tiempo. Es decir, el shock de ingresos que dieron los gobiernos durante la pandemia y después de la pandemia han hecho que muchas familias tengan los ingresos. Cuando se habla de pobreza, es necesario entonces considerar que no es suficiente contar con los recursos solo en un periodo de tiempo determinado y limitado, sino que permanecer con los recursos más allá. La pobreza a nivel de medición, uno entiende que se mide a través del flujo de ingresos que tienen las familias en un periodo de tiempo. Sin embargo, el bienestar de la población depende más que del flujo de ingresos en un periodo de tiempo, sino que también depende del stock o acervo de riqueza que tengan las familias. Por lo tanto, uno podría sospechar de que esta es una fluctuación de corto plazo en relación con la buena noticia que representa. Lo que es un poquito más sorprendente es la caída de la pobreza multidimensional, que también observa caída. Yo diría que de menor magnitud que de la pobreza monetaria, lo que revela una buena noticia en el sentido que las determinantes de la pobreza monetaria son más de largo plazo. Lo importante a destacar, según el especialista, han sido las políticas públicas tendientes a mitigar el impacto que ha tenido la pandemia y otros acontecimientos que evidentemente atentaron contra el bolsillo de todos y todas.